Bienvenidos a Podcast con Ingenio, el laboratorio sonoro de liderazgo regenerativo, innovación biocultural y tecnología con propósito. Si es tu primera vez aquí, qué gusto tenerte. Este es un espacio para líderes profesionales y visionarios que quieren construir un futuro con propósito, desde la innovación, la educación y la ingeniería. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Séneca. Bienvenidos al Foro de Ingeniería, Emprendimiento y el Paradigma de la Educación 5.0. Hoy no venimos solo a escuchar, venimos a cuestionar, a proponer, a atrevernos. La dificultad muestra lo que los hombres son. Epicteto. ¿Qué nos exige hoy la realidad? Que pensemos la educación no como un sistema que entrega títulos, sino como una plataforma que potencia talento, genera impacto y transforma contextos. En Centroamérica, el 12% de los jóvenes considera que su formación los prepara para emprender con herramientas digitales avanzadas. Mientras tanto, la inteligencia artificial ya rediseña industrias enteras y define lo que significa aprender, enseñar, liderar. La educación es el mejor remedio para los males del alma. Platón. Hoy exploraremos dos temas que son más que tendencia, como la educación 5.0 y la inteligencia artificial pueden ser aliadas, no amenazas. Cómo construir un ecosistema de emprendimiento científico y tecnológico desde nuestras universidades, nuestras aulas y nuestras ideas. Nos acompañan referentes cuya trayectoria une ciencia, tecnología y propósito. La doctora Dalia Holanda Chávez y el doctor Rolando Gittens, con quienes dialogaremos sobre ejes fundamentales, educación 5.0, cómo la IA está transformando la forma como aprendemos, enseñamos y creamos conocimiento, y ecosistemas de emprendimiento científico y tecnológico, el caso de Espavé Technology como ejemplo regional de articulación ciencia, universidad y mercado. Y en la segunda sesión conoceremos historias reales de emprendimiento con propósito desde Panamá y metodologías para innovar con inteligencia. Esto no es un foro para repetir lo que ya sabemos. Es una invitación a construir lo que aún no nos hemos atrevido a imaginar. La felicidad depende de uno mismo y empieza por educar el pensamiento. Marco Aurelio. Según el CIEC, el 86% de los estudiantes de Latinoamérica utilizan herramientas de inteligencia artificial, pero solo el 42% considera que sus universidades los prepara adecuadamente para el uso ético y estratégico. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Marco Aurelio. La educación 5.0 no se trata solo de tecnologías, sino de visión ética y propósito. Sin más, damos paso a nuestra primera expositora, la doctora Dalia Chávez, doctora en nanotecnología, especialista en estrategias con inteligencia artificial. Bienvenida, doctora Chávez. Hola, buenos días a todos. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Ah, pongo el modo presentación. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre precisamente lo que es educación 5.0 y cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada del aprendizaje. Porque de repente escuchamos muchos comentarios, muchas opiniones en las cuales dicen, bueno, el ChatGPT está acabando con los estudiantes, no están analizando, solo están haciendo copy-paste. Entonces es ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar esto. Entonces usarla como nuestro aliado. Primero vamos a definir qué es la educación 5.0.
Pues bueno, así como surgió hace unos años el término industria 4.0 y después 5.0, en el cual se hablaba de la vinculación con la industria, la sociedad, el gobierno, la academia, y cómo utilizar nuevas tecnologías como impresión 3D, blockchain, entre muchas otras, que ahorita eso ya lo estamos viviendo, básicamente lo de la industria 4.0, pues ahora surge este término de industria de educación 5.0, en el cual nos estamos teniendo un enfoque educativo diferente, basado en usar tecnología avanzada, utilizar la inteligencia artificial, personalizar el aprendizaje y aparte tener valores humanos en los estudiantes. Porque la idea es formar ciudadanos capaces de que puedan tener una ética profesional, una responsabilidad social hasta hacia el siglo XXI, que es lo que queremos, no como estamos diciendo ahora estudiantes que solo están haciendo copy-paste de ChatGPT. Entonces, nuestra labor como docentes está en precisamente darles las herramientas adecuadas para que ellos puedan aprender a usar la tecnología de manera adecuada. Y bueno, ¿de dónde viene el término? Por si no lo habían escuchado antes. Se puede decir que ha habido diferentes revoluciones, así como hubo revolución en la industria y se llamó la revolución industrial y fuimos llegando hasta la 4.0 y la 5.0, pues la educación igual. Se ha transformado mucho, sobre todo en el último siglo. Estamos hablando de que primero estábamos con la educación tradicional, en el cual memorizabas, el maestro era el único que transmitía el conocimiento, muchos profesores eran, escribo en el pizarrón y si no alcanzaste a anotar, pues ya lo borro y lo perdiste. Era una educación dura, difícil. Quizás a algunos nos tocó todavía tener profesores de ese estilo. Después empezó la educación masiva, en el cual la educación ya estaba más estandarizada y estructurada. Y ahí es donde estábamos viendo ya diferentes, las universidades o los colegios, ya con un estándar de cómo los vamos a educar. Precisamente de ahí están surgiendo las acreditadoras y los diferentes comisiones o consejos que son revisores de los colegios y de las universidades. Después entró la parte de las TIC, en el cual empezamos a utilizar la computadora, el internet, multimedia, y lo empezamos a utilizar de una manera más acelerada. Esto pudo haber empezado sobre todo a fines de los 80s, 90s. Me tocó en esa parte cuando empezó el boom de las computadoras, después el boom del internet, pero al final solo se quedaba ahí y fueron herramientas muy importantes que tuvimos en su momento. Después tuvimos la educación digital, que es la educación en la que estamos actualmente, que es un aprendizaje colaborativo, virtual, está basado en competencias, usamos datos, plataformas, y esto se exacerbó mucho en pandemia, porque ya existían las herramientas, pero no todas las usábamos adecuadamente, usábamos algunas herramientas. Pero bueno, con pandemia no nos quedó otra más que hacerlo virtual y los docentes nos tuvimos que reinventar. La verdad que tuvimos que ver maneras en las que nuestros estudiantes pudieran aprender de la mejor manera. Ya no podía ser, les pongo un pizarrón en una cámara y les escribo, entonces les tuvimos que dar otras herramientas. Y el aprendizaje colaborativo también era, bueno, compartir información, hacemos tareas en conjunto en el Drive, porque no nos podemos juntar en casa, nos compartimos y hacemos video y hubo muchísimas plataformas en las que los estudiantes pudieron colaborar. Y nos venimos al término 5.0 en el cual estamos teniendo el impacto humano y digital, que no solamente tenemos todo lo anterior de tecnología y digital, sino el humanismo, que precisamente en que tengamos una educación más personalizada, que pensemos en el bienestar del estudiante, que le fomentemos el pensamiento crítico y que tenga un propósito social, que no solamente es aprenderme las cosas, sino que lo que yo haga lo pueda aplicar en la sociedad. Y también esta educación está muy ligada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, precisamente como yo, la educación que estoy impartiendo a mis estudiantes se puede estar relacionando en los ODS. Eso también es importante. Y es increíble cómo nosotros podemos transformar proyectos o tareas que encargábamos en otro momento y en el cual ahora relacionados con los ODS, esos proyectos, trabajos o investigaciones pueden ser más enriquecedores porque el estudiante está encontrando un objetivo. ¿Qué características se ven en esta nueva tendencia de educación 5.0? Pues bueno, primero personalización del aprendizaje. Quiere decir que muchas veces el contenido lo puedes adaptar de acuerdo al ritmo y al estilo del estudiante. De repente puedes decir, bueno, de repente tengo grupos muy grandes y me es muy difícil personalizar, pero a lo mejor puedes segmentar en un grupo. O puedes, si tienes un grupo pequeño, esto puede ser más fácil, en el cual tú tienes ya una actividad y le puedes pedir a la IA que te ayude a personalizarla de acuerdo al estilo del estudiante. Y esto va de acuerdo al prompt que tú le estás poniendo al IA. Que le puedes decir, mira, de esta actividad necesito que me la personalices con un estudiante que tiene estas características, problemas de aprendizaje, dislexia, cualquier problema que sea, y te va a empezar a dar esa actividad personalizada para el estudiante.
algo que era imposible de pensar en nuestro momento, en el momento que nos tocó la educación, o por lo menos en mi caso, era, te lo aprendes porque así es, si te gusta, bueno, y si no, pues también. Si copias el pizarrón, que bien, aprendes tus apuntes, sacas un montón de copias y memorizas. Entonces, eso no era lo adecuado. Eh, y ahora también estamos viendo que utilizar la tecnología con un propósito. Estamos viendo que tenemos robots que pueden utilizar los estudiantes que no solo están estudiando robótica o electrónica, sino robots para aprender. Y de hecho ya hay muchas instancias y muchos colegios, algunas asociaciones que ya enseñan aprendizaje con robots a los estudiantes, en el cual uno puede ver cómo el estudiante aprende lo que es la lógica de programación y programan en bloques de una manera mucho más sencilla. Entonces, para cuando ya tengan que hacer una programación más avanzada, ellos ya entiendan esa lógica. No que cuando tuvimos que aprender a programar era así se programa, esa es la lógica, apréndela de memoria. Y en cambio ahora los chicos aprenden jugando. La realidad aumentada que ha ayudado muchísimo para el aprendizaje, para la enseñanza, porque muchas veces hay cosas que no te las puedes imaginar, pero con realidad aumentada, con unos goggles, puedes muchas veces ver las cosas o sentirte inmerso en un ambiente. Muchas plataformas inteligentes que están dando también servicio de aprendizaje más significativo. Y ahorita en un pedazo les voy a poner un pequeño ejemplo de una plataforma nueva que surgió y que está muy interesante para la educación. Énfasis en habilidades humanas. Ahora nos estamos enfocando no solo en que el estudiante memorice o aprenda las cosas, sino que tenga creatividad, que tenga empatía. Y la ética es muy importante. Y la parte del trabajo en equipo. Porque también antes era, es que no me quiere llevar mi mamá a hacer la tarea. O hay mucho tranque si ya es un estudiante más grande y no quiero manejar hasta allá. Bueno, ahora puedes trabajar en equipo a distancia, ¿sí? Entonces hay muchísimas herramientas para utilizar eso. Aprendizaje centrado en el estudiante, como les comenté, precisamente cómo vas a diseñar proyectos para que ellos aprendan y darles programas aplicados más reales, no solo teóricos de los que vienen en los libros. Te puedes basar en cosas que vienen en libros, que son buenísimas, no las estamos demeritando, pero entonces adaptarlas a un contexto más real. Y como les había comentado, la conexión con los objetivos de desarrollo sostenible y la sociedad, que los seres humanos estén conscientes y comprometidos con su entorno. Y bueno, ¿por qué usarla? Primero porque vas a responder a retos importantes de la sobrecarga que tenemos los docentes y que también tienen los estudiantes, que ahorita lo vamos a ver. Muchas veces estamos tan inmersos en que hay que calificar, el estudiante es un número, eh, la cédula o el número de matrícula de acuerdo a las universidades, y ves el montón de números, estoy calificando el 55, 23, 12, ¿no? Y no sabes que pues es Juanito y que Juanito tiene ciertas necesidades, y muchas veces como que no tienes ni tiempo de pensar en eso, ¿no? Te automatiza tareas repetitivas, todo el tema de sacar notas, de promedios, muchísimas cosas te pueden ayudar. Dices, bueno, ya tengo el Excel, sí, pero también hay herramientas que te pueden ayudar a hacer gráficos y otra clase de cosas que en otro momento en Excel te tomaría más tiempo. Y también, como les dije, personalizar el aprendizaje con estudiantes que veamos que tengan ciertas necesidades. Y bueno, ¿qué puede hacer por nosotros? Pues dijimos, ¿no? Actividades personalizadas, dar retroalimentación instantánea. O sea, muchas veces tenemos muchas cosas que leer. Entonces, a veces simplemente lo que podemos hacer es que la IA nos ayude a hacer un resumen de lo que tenemos que revisar o hacerle preguntas específicas del texto, si es un texto largo, si es que el estudiante hizo eso para enfocarnos en lo que nos interesa, por ejemplo. Detección de dificultades de aprendizaje. También nos puede decir, bueno, tengo un estudiante que el cual necesita hacer este análisis y la IA te puede detectar, este estudiante a lo mejor tiene un problema de análisis en este aspecto, no puede entender ciertos temas por la forma en que lo escribe o lo redacta. Generar evaluaciones automáticas, que eso también ya lo hacemos, hacemos muchos quizzes, podemos hacer automáticos, pero no solo el clásico quiz de responder, sino hay otras formas de evaluación ya muy interesantes que existen con la IA. Resumir contenidos complejos, esto también va en el tema de que a veces es mucho que leer y la IA te puede ayudar a resumir. De hecho, ahora ya el Adobe tiene una IA integrada eh, que también te presenta muy buenos resúmenes acerca con archivos PDF. Y bueno, ahorra de tiempo administrativo, muchísimas tareas que a veces tienes que estar haciendo y sacando, por decir, una evaluación docente y sacando muchos promedios y todo. Bueno, esas cosas te las ahorra bastante, que ya te lo puede procesar. Y por los estudiantes, bueno, los estudiantes pueden tener tutores virtuales. Y esto ya pasa por el hecho de que los estudiantes actuales ahora no entiendo algo y bueno, busco en YouTube un tutorial, ¿no? O tengo para idiomas, o sea, tengo muchísimas plataformas que me ayudan.
Para la escritura y redacción, yo puedo tener Grammarly insertado en mi Word y ya me hace las correcciones y me dice cosas de redacción. El ChatGPT también te ayuda a temas de redacción y tú le puedes poner, redacta esto en un término coloquial, redáctame en un término formal, en un término semiformal. Tú le puedes poner diferentes maneras. Y si dices, no sé ni qué ponerle, pregúntale a ChatGPT, a ver, ¿qué estilo de redacción estás manejando? ¿O qué estilo de redacción me recomiendas para esto? Y te lo recomienda. El término está en preguntarle porque la información está ahí. Y no solo ChatGPT, tenemos para la parte académica otra que es Perplexity, que también es muy buena para análisis de papers y documentos ya más avanzados. También tenemos la parte de generar mapas mentales, imágenes y resúmenes. Muchas veces tienes un texto y lo quieres poner en imagen y te toma mucho tiempo y ahora hay unas herramientas muy interesantes en las que tú pones tu texto y te genera imágenes muy buenas que hasta para ti te sirven muchísimo para entender mejor las cosas. Muchas veces es demasiado el texto y la imagen te ayuda a veces a entender si es tu forma de aprender. El aprendizaje adaptativo, pues que se ajustan al contenido y estamos hablando de todas las plataformas de lenguaje, un ejemplo es el Duolingo. Alex es otra plataforma que ayuda mucho para matemáticas. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con Alex antes de que tuviera la IA, en el cual a los estudiantes que entraban a la universidad se le aplicaban ciertas metas, se les hacía un examen diagnóstico de acuerdo a su nivel de matemáticas. Entonces, entran en ingeniería, matemáticas, el primer nivel, pero muchos traían deficiencias. Entonces, después del examen diagnóstico, la profesora hacía esos resultados los metía en Alex y Alex le hacía herramientas adecuadas para cada estudiante. Entonces decía, bueno, este estudiante está en este nivel, necesita hacer estos ejercicios previos para aprender este tema. Entonces era un apoyo muy importante, es un apoyo muy importante para la docente porque dice, bueno, yo los estudiantes que están atrasados, pues obviamente tenían que hacer más ejercicios, muchos se quejaban, ¿no? Ah, es que es más tarea con Alex. No, en realidad los que van bien no tienen que hacer tantos ejercicios con Alex, ¿no? Pero los que necesitaban practicar álgebra o algún otro tema de matemáticas, pues bueno, Alex estaba ahí. Y las simulaciones de realidad aumentada, bueno, esto está importantísimo, los laboratorios virtuales o interactivos. En pandemia esto creció muchísimo con esos laboratorios interactivos o laboratorios virtuales en los cuales dices, bueno, no lo puedo llevar a hacer laboratorio de física o de química, pero existen muchas plataformas en las cuales tú ya puedes utilizar simuladores y el estudiante hace una práctica simulada. Que de hecho las simulaciones han existido desde mucho tiempo antes. En mi caso, yo soy ingeniera mecánica y he partido muchas clases de maestría en diseño mecánico y también en ingeniería mecánica y a los estudiantes les ponía mucho término en simulaciones, por ejemplo, de esfuerzos, de cargas, fallas. Entonces, hay softwares de dibujo y de diseño en los cuales ya te tienen ese tema de simulaciones. Pero ahora hay otras simulaciones, no solo en el área en la que yo me desarrollo, sino muchísimas más, ¿no? Que a lo mejor en su momento antes no existieron. Y bueno, aquí hay algunas herramientas emergentes que han surgido con la IA. Yo estuve probando algunas, por ejemplo, hay una de plataforma de aprendizaje autónomo. La Sana IA y la Conquer AI te crean quizzes, pero, por ejemplo, para registrarte, yo me quise registrar con mi Gmail, pero te piden esos accesos de decir, bueno, déjame accesar todo tu Drive y todo tu correo y tus contactos. Y bueno, ahí dije, bueno, tengo que analizar bien si yo quiero dejarle acceso a estas IAs. Entonces, también hay que tener cuidado en cómo lo dejamos. Hay otras, por ejemplo, como Magic School o School AI, en el cuales se pueden crear escenarios para los estudiantes, se pueden crear clases, como un Google Classroom, pero más expandido. Y por ejemplo, la Merlin Mind me llamó mucho la atención porque es un asistente de voz para los docentes que ya tienen los pizarrones inteligentes. Y esa, claro, esa es una herramienta que la venden, incluye un control, pero está muy interesante sobre todo para docentes de nivel primaria y secundaria, el apoyo que pueden tener. Aquí les voy a poner un video corto, de hecho no lo voy a poner completo. Espero que se escuche el audio, me dicen si no se escucha. Dalia, ¿Se está no, escuchando el audio? no, eso le No. iba a comentar, doctora, para que comparta ¿Dónde? con audio. Tengo que dejar de compartir. Déjame ver aquí. Compartir audio. Compartir sonido. Listo, ya está. Ahí va. Earth for Four Corners Monument. We are now living in an AI world, and teaching and learning will never be the same. Share this with my Google Classroom. But the world-changing promise of AI hasn't yet been delivered to our classrooms. And that's why we built Merlin Origin, the AI assistant for teachers.
Merlin Origin is the only AI solution that offers voice control of all of your educational technology that is also safe and secure enough for your classroom. Go to the Pythagorean Theorem tab. Take a screenshot. What is the chemical structure of Buckminster fullerene? Set a timer for 5 minutes. With Merlin, teachers are untethered from their tech and free to focus on what matters most, their students. It's revolutionary, but it doesn't stop there. Merlin also allows teachers to leverage the power of generative AI during active instruction. Why do we call it the Pythagorean theorem? We call it the Pythagorean theorem because it was discovered by the Greek mathematician Pythagoras. In real time, Merlin delivers an answer, and that's not all. We also get images, diagrams, videos that dive deeper into the subject and really bring the lesson to life. Search my Google Drive for biology lesson. With Merlin Origin, teachers can better connect with students, and everyone can walk away inspired. To learn Bueno, después ya nada how más to se lo bring están Merlin Origin to promocionando, your pero me pareció muy interesante cómo... ay, no me puedo cambiar de... schools, and to take advantage Un of the segundo. transformative power of artificial intelligence. No me puedo cambiar se me quedó congelada la imagen, un segundo. A veces cuando se comparten videos se falla un poco. Voy de nuevo. Bueno, lo que les comentaba, me llamó mucho la atención la cantidad de herramientas que te puede proporcionar, por ejemplo, esta herramienta. Obviamente, pues te van a vender el control, etcétera. Tienes que estar conectado a un pizarrón inteligente, pero muchas escuelas tienen los pizarrones inteligentes y en el cual este pizarrón inteligente, pues lo usan nada más como para compartir, como el PowerPoint, etcétera, pero a veces no están utilizando todo. Yo cuando lo vi dije, la verdad está interesante porque puedes tener muchísimas partes en tu Google Drive, en tu información precisamente de lo que quieres compartir y de ahí ya va a jalar toda esa información que tú necesitas compartir, ¿no? Que si las gráficas, que si el libro, entonces es una herramienta que la verdad se escucha muy interesante y esto es algo nuevo que salió. Les voy a, por ejemplo, decir de prompts que podemos utilizar para poner en ChatGPT, ¿no? Y algunos que yo he utilizado, la verdad que este último año me he dedicado mucho a utilizar la IA y me puse a estudiar, a hacer unas certificaciones para entender precisamente cómo utilizarla. Y la verdad es que siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo nuevo, de repente igual no había encontrado esto, no había encontrado este detalle. El tema está en que con la IA siempre hay que estar al día. Pero, por ejemplo, yo le puedo pedir que me dé actividades. Dame 3 actividades para enseñar energía cinética con materiales simples y evaluación formativa para nivel secundaria. Entonces tú le pones el nivel y te lo pone. Y entonces me dio, este fue el ejemplo que me dio ChatGPT, ¿no? Bueno, el objetivo es comprender la masa y la velocidad afectan la energía cinética, me da los materiales a utilizar, el desarrollo de la práctica y cómo hacer la evaluación formativa. Ahora, esto es una manera general, pero yo lo puedo poner desarrollado. A ver, dame más desarrollada la evaluación formativa y me la puede dar. Entonces, dame una lista de 10 preguntas. Dame la tabla comparativa como quiero mostrarla. Dame una rúbrica sencilla o dame una rúbrica más elaborada. Ahora sí que de la parte esa de evaluación yo todavía lo puedo desarrollar más. Como por ejemplo, ahorita tengo un grupo de maestría en una universidad de México que estoy impartiendo clases. Son estudiantes que están estudiando el tema de materiales, materiales para ingeniería. Y entonces tenían que hacer un proyecto utilizando un software de materiales, una base de datos para determinar y analizar si ese material era adecuado. Y tenían que aparte hacer qué pruebas mecánicas necesitaban hacer, etcétera. Muy específico del área de materiales de ingeniería mecánica. Entonces yo ya tenía ciertos proyectos que había encargado en otras ocasiones. Y en esta vez yo le puse a la IA, le dije, ¿sabes qué? Este es el proyecto que yo siempre encargo. Necesito que me dé 5 opciones de proyectos diferentes que pueda aplicar en base a estos parámetros, utilizando este software, estudiantes de maestría de tal edad. Todo le puse el detalle. Fue un prompt largo. Y me dio 5 actividades muy interesantes, 5 proyectos con la misma estructura del proyecto original que yo ya tenía, pero con otros ejemplos y otras aplicaciones. Me pareció muy interesante y ahora fue lo que apliqué. Entonces ya mis estudiantes tuvieron una variedad de proyectos que podían hacer y no solo era
hace este proyecto, sino tienes 5 opciones. Entonces ellos ya escogieron qué proyecto era el que más se adaptaba a lo que ellos querían, porque sobre todo que son estudiantes que ya están trabajando, ¿no? Entonces, cada quien escogió un área, hubo unos que repitieron proyecto, ahora sí que fue libre. Entonces yo les di esa opción de decir, ustedes escojan qué proyecto quieren hacer. Todos eran en rango de trabajo lo mismo y con los mismos parámetros. Entonces eso me ayudó y en vez de yo estar pensando o leyendo en diferentes libros, saber qué ejemplos de otros proyectos puedo hacer, pues simplemente la IA me lo dio. Y si algo no me gusta, le digo, ¿sabes qué? Este proyecto quítalo, cámbialo por algo así, enfócalo en esto y te lo da. Por ejemplo, evaluación personalizada. Esta es una evaluación sencilla. También he hecho quizzes complicados o sencillos en esto. El prompt que pones en ChatGPT es, crea una prueba con 5 preguntas de opción múltiple y una abierta sobre dinámica de Newton. Entonces, este fue un ejemplo de un examen que me dio. Entonces me dio las preguntas de opción múltiple con su respuesta y la pregunta abierta. Pero bueno, esto fue algo sencillo solamente para mostrarlo, pero la complejidad de lo que uno le puede pedir es muy grande. Es importante que el docente siempre verifique todo lo que te da, sobre todo por las preguntas que hace, porque igual también puede ser que te haga preguntas que a lo mejor el tema no lo has visto. Una cosa que ayuda también es subirle. Yo le subo la presentación o le subo un PDF del material que le doy al estudiante y le digo, realízame un quiz de 20 preguntas, una de opción múltiple, unas de relacionar, que incluya los temas que están aquí y le pongo, no me incluyas ningún otro tema que no venga aquí y me los incluye. Lo reviso y si hay una pregunta que no me gusta, simplemente le digo, elimina la pregunta 5 y 10 y sustitúyelas por otro tema y te lo vuelve a hacer. Entonces, uno puede ir personalizando lo que uno está haciendo y antes, pues estos exámenes yo también los hacía a mano y era la pregunta, ay, ¿qué respuesta le pongo? Una respuesta que se parezca, pero que no sea de verdad. Entonces, el tiempo que invertías era muchísimo y ahora ya no. Ahora solamente tú estás revisando si es adecuado lo que te está poniendo, ¿no? El AI. Si no es, le dices, porque aparte está aprendiendo de ti, esa es la parte del Machine Learning, que está aprendiendo. Entonces tú le dices, esto no está bien, esto sí, esto corrígelo, esto no se pone de esta manera, y va aprendiendo y cada vez te va dando mejores resultados. Y bueno, ya para concluir, ¿qué tendencias futuras? Pues bueno, como dijimos, la IA emocional, reconocer las emociones para apoyar el aprendizaje. Creo que los que hemos sido docentes o los mismos estudiantes que están aquí, muchas veces nos pasa que tenemos algún estudiante que está pasando por problemas y como docente lo notamos. Notamos que está callado, que no participa o que no entrega tareas, que está con problemas, que no está aprendiendo o que está reprobando. Y muchas veces no sabemos cómo tratarlo. Digo, en mi caso, cuando veía estudiantes que veía que estaban mal, pues yo iba con el departamento de psicología y le decía, ¿sabes qué? Tengo el estudiante tal, creo que tiene problemas. Y a veces me decían, ¿sabes qué? Otro profesor también lo reportó, vamos a hablar con él. Entonces ya la psicóloga se encargaba, pero muchas veces como docente era, sí, pero yo en mi aula, ¿qué puedo hacer por él? Entonces ya a veces la psicóloga me decía, bueno, sabes que ese estudiante trae ciertos problemas, por esto, digo, sin decirte los detalles, ¿no? Te lo dice de forma general, por eso trae esto. Pero si yo hubiera tenido en ese momento las herramientas, yo hubiera dicho, ¿cómo le hago para a este estudiante ayudarlo? Y a lo mejor hacerle unas tareas o exámenes personalizados para que él se sintiera apoyado, creo que le hubiera ayudado mejor y no hubiera reprobado la materia. Porque la verdad es que uno sabe que el estudiante tiene problemas, está mal, está reprobando y a la vez dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Y muchas veces tú le hablas o le comentas y el estudiante no siempre quiere comentarlo, ¿no? A veces es complicado. Entonces, como docente, a veces tenemos que medir esa línea entre meterte en el problema del estudiante, pero cómo apoyarlo sin meterte más allá. Creo que eso es importante como nosotros ser empáticos con ellos. Ahora también están los gemelos digitales que le llaman el Digital Twin, que básicamente es una réplica que te permite simular, predecir y personalizar experiencias educativas de un estudiante. Tú puedes hacer Digital Twin de tus estudiantes, sobre todo son estudiantes que vas a tener durante un año o un periodo largo en el cual los puedes analizar y la IA te ayuda con esto. El aprendizaje predictivo que va con el tema también de sugerencias de rutas de estudio de acuerdo al perfil del estudiante, en el cual le puede decir, tengo un estudiante que tiene estas características, ¿cuál sería la ruta de estudio más adecuada para él? O ustedes como estudiantes pueden pedirle precisamente. Cuando tienes que estudiar algo, te tienes que sentar a ver, a veces te puedes abrumar y decir, bueno, es que no sé cómo aprenderme tanta información. Y entonces uno tiene que empezar a ver y a leer por dónde, ¿no? A veces tienes un docente que te apoya, a veces no. Y con estas rutas de estudio que te pueden sugerir, te puede ayudar y aliviar muchísimo ese estrés de tener que estudiar tanto material y no saber por dónde empezar.
La realidad mixta, pues que dijimos, tenemos laboratorios virtuales o también hay nuevas simulaciones históricas interactivas o de anatomía, en el cual un profesor de historia, por ejemplo, puede decir al estudiante en la parte con la realidad aumentada, te vas a meter en la batalla esta importante que sucedió y que el estudiante la pueda vivir en ese momento y entender. Y entonces a lo mejor el profesor ponerle, bueno, identifica los personajes importantes que tuvimos, ¿no? El personaje de que hizo esta batalla, el general tal, el caudillo tal. De esta manera el estudiante viéndolo de manera en vivo lo puede entender mejor que memorizarse todos los nombres y aprenderse todo lo que pasó en esa batalla, por poner un ejemplo. Y la coevaluación automatizada, muchas veces tú le pides al estudiante, evalúa a tus compañeros. Entonces, y bueno, para no quedar mal, le ponen todos 5 a todos, ¿no? A todos, todo perfecto. Pero muchas veces después hace una rúbrica digital en el cual analices el trabajo, analices eso y que la IA te analice si sí fue el estudiante real o no en su coevaluación. Entonces también te ayuda en eso. ¿Qué consideraciones éticas? Pues bueno, la IA no sustituye al docente. Eso también se habla ahora. Es que ahora nos van a sustituir con robots. Al final, la IA está siendo programada por humanos. Está agarrando información que hay en redes. Y la información que tú le das es la importante. Tú como docente filtras lo que quieres que haga. Si tú quieres que solamente se base en ciertas cosas que tú le estás dando, tú le das los libros, tú le das la información, o tú le dices el enlace, vas a tener este libro, en este artículo, y la IA lo analiza. Lo ideal es usarlo con propósitos pedagógicos, no con propósitos de dañar a los seres humanos. Cuidar los datos personales también es importante, por eso les comenté de unas plataformas que te están pidiendo como que meterse mucho en tus datos, y yo ahí dije, pensé, creo que no les voy a dar el permiso. También es importante enseñar a los estudiantes y como estudiantes ustedes aprender a referenciar para evitar el plagio, porque luego también pasa que le dicen a ChatGPT, desarróllame este texto y dame referencias, y muchas veces te da referencias falsas. Entonces, ustedes tienen que revisar las referencias, tienen que leer y ver si en la referencia de verdad está diciendo lo que él dijo. Eso es importante entenderlo. Y toda la parte de la conciencia crítica del uso de IA. En mi caso, yo a mis estudiantes les empecé a pedir un contrato de uso ético de IA en el cual ellos se comprometen a utilizarla de forma ética, no utilizar más del 20 o 30% de sus trabajos con IA y diferentes. Fue un contrato que lo vi en un curso que tomé, me gustó y yo le pedí a la IA que me creara un contrato y lo fuimos adaptando, le fui diciendo, no, pues quítale, ponle, hasta que los estudiantes se los puse, se los subí a la plataforma y les dije, necesito que revisen el contrato y lo firmen, ¿no? Entonces, de esta manera ellos se comprometen a hacerlo. Igual puede ser gente que no le haga caso, ¿no? Esto siempre puede pasar. Está en ustedes como docentes o ustedes como estudiantes mantener esa responsabilidad ética. Y bueno, hay muchas preguntas que surgen, ¿no? ¿Cómo evitamos una dependencia excesiva de la IA? Porque una vez que la empezamos a usar nos gusta mucho y a veces queremos hacer todo con ella y no siempre todo es con IA. ¿Cómo aseguramos la autoría del estudiante? Hay ya plataformas que te ayudan a revisar la autoría, que te revisan el plagio, que te revisan también si utilizaron IA, ya existen. Eso como docentes podemos preguntar en las instituciones si cuentan con ellas. Y bueno, ¿qué se debe enseñar en las escuelas sobre ética digital? Creo que ese es un tema y un área. Generalmente se les enseña en las universidades ética profesional, en los posgrados, pero ética digital está incluida. Pues a lo mejor no, a lo mejor hay que incluirla en el pensum de las materias y para empezar a enseñar a los estudiantes cómo aprender a hacerlo. Gracias por su atención. Espero que esta charla les haya sido de utilidad. Qué interesante la intervención de la doctora Chávez. Según el Education Week Research Center, un 25% de docentes de primaria y secundaria en Estados Unidos consideran que el uso de la IA hace más daño que bien en educación. Doctora, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes e instituciones al integrar la IA en la enseñanza? Pues precisamente el tema del plagio que mencioné. Los estudiantes muchas veces simplemente pueden agarrar un texto y decirle, hazme un análisis de este libro, ¿no? Que eso pasa. Los pones a leer algo y no lo leen y le dicen a ChatGPT, analízalo. Esas son las partes importantes. Entonces, tú como docente, ¿qué tendrías que hacer para verificar que hayan leído? Pues a lo mejor tienes que hacerles un examen oral, a lo mejor tienes que hacer preguntas abiertas y enfocarte de diferentes formas. A lo mejor no solo encargar cosas escritas, hay maneras o herramientas que uno tiene que hacer. No tengo todas las respuestas, la verdad es que en esto de la IA creo que todos somos nuevos, tenemos poco tiempo entrando en eso, pero depende de nosotros qué tanto nos queremos involucrar.
Sí, yo creo que en Latinoamérica ese porcentaje que dices 25 a 30% a lo mejor es más alto porque lo que yo más escucho es que la gente no quiere la IA. Pero yo creo que es una herramienta tan útil que utilizándola bien podemos tener muchos beneficios. Entonces está en nosotros hacer a los estudiantes más críticos con actividades diferenciadas. Excelente, muchas gracias. No hay árbol firme que no haya sido sacudido por el viento. Séneca. Según un estudio de la Red de Innovación Educativa en Latinoamérica, reveló que solo el 19% de las universidades de Latinoamérica han implementado casos de éxito de IA aplicada al aprendizaje en ingeniería o ciencias aplicadas. Doctora, ¿cómo se diferencia la educación 5.0 del enfoque 4.0? ¿Qué papel debe jugar el estudiante como protagonista? Bueno, aquí el estudiante como protagonista debe también involucrarse con el docente en las actividades. Por eso les digo la parte de que el estudiante y que el docente hablen claramente de la IA y que no sea tratada como un tabú. En muchas universidades o escuelas es tratada como un tabú. No, ni la menciones, no, ni les digas que lo pueden hacer ahí. Cuando el estudiante obviamente lleva muy lejos y ya lo hizo los trabajos en ChatGPT o Perplexity o cualquier otra. Entonces, creo que aquí es importante tener esa charla honesta con los estudiantes. Yo sé que van a utilizar IA, yo sé que pasa esto, yo les voy a permitir hasta cierto punto, yo voy a revisar esto, yo quiero este análisis de ustedes. Es una manera de hablarlo claramente y creo que también es educar a nuestros docentes, porque existe ese miedo a que me va a reemplazar y como les comenté, no nos va a reemplazar, siempre tenemos que ser nosotros esta figura crítica y analítica detrás. Entonces, creo que entre más se divulgue esto de la IA, de cómo se puede usar, de cómo puede ser buena, es como vamos a lograr que exista que vaya disminuyendo ese rechazo hacia la IA. Si no es justo, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Marco Aurelio. Para el Foro Económico Mundial, la IA permite adaptar el aprendizaje al ritmo del estudiante y ha demostrado mejorar el desempeño en estudiantes con dificultades específicas hasta en un 30%. Doctora Dalia, ¿qué riesgos éticos emergen al integrar la IA en el aula? ¿Cómo equilibramos innovación y responsabilidad? Esa es una pregunta interesante. La verdad que los riesgos éticos siempre van a estar ahí y muchas veces van a depender de la ética y la moral del docente. Sobre todo en si tú quieres personalizar la educación para tu estudiante, tú le tienes que meter información a tu IA de ese estudiante. Entonces es importante que tú estés consciente. Tú le puedes poner ahora a ChatGPT que no quieres, por ejemplo, que esa información, hay una opción para no poner que esa información sea guardada. eh, y entonces de esta manera solamente lo mantienes en un chat, lo puedes privatizar y lo mantienes en un chat en el cual te pone que no lo quiere que lo compartas, porque todo lo que tú le pones puede ser utilizado por otras personas. Entonces existe esa opción. Y con esa opción tú puedes a lo mejor manejar qué información puedes meter del estudiante para poder personalizar, sobre todo con dificultades de aprendizaje. ¿Qué sucede en las universidades ahora? Dices, bueno, es que yo tengo que cumplir con un programa y yo tengo que terminar en 16 semanas, sí o sí. Pero tengo un estudiante que aprende un poco más lento. Entonces dices, bueno, lo que sucede es que cuál es la competencia que quiero desarrollar en el estudiante. Entonces esa competencia yo la voy a desarrollar diferente y a lo mejor el estudiante en particular no va a aprender al ritmo del resto del grupo y a lo mejor no va a poder entregarte todas las tareas, los ejercicios y el mismo examen que hicieron todos los demás. Pero tú tienes que personalizarle a él para que al final cumpla con esa competencia que tú quieres. Y creo que eso como docente está en revisar y hacer tu programación. Claro que muchas veces el docente puede decir, es que no tengo tiempo de hacerlo, pero por eso está la IA para ayudarte, ¿no? En ese aspecto. El obstáculo en el camino es el camino. Marco Aurelio. Se- Según la OECD EdTech, en entornos educativos con IA, la retención de conocimiento mejora un 30% y el engagement sube un 54%. Doctora Chávez, ¿podría compartir un caso real simulado, especialmente en ingeniería, donde la IA haya transformado el aprendizaje? Pues precisamente el caso que les comenté ahorita de los proyectos de los estudiantes.
Cuando yo dejé de dejarles un solo proyecto, y esto justo acaba de pasar, porque acaban de exponer en esta semana su proyecto final. Cuando yo les di la opción de que escogieran qué proyectos y todos bajo los mismos parámetros y lineamientos, la verdad es que la calidad de los trabajos que me entregaron, el nivel en que expusieron y todo mejoró muchísimo. Y digo, esto acaba de pasar y creo que sí lo debo documentar, informar a la universidad con la que estoy trabajando, porque me gustó mucho cómo ellos, al sentirse con esa libertad de lo que yo puedo hacer, lograron innovar y sacaron algunos análisis diferentes que ni siquiera les había pedido. Unos hicieron otros análisis y presentaron otras cosas. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, este es el proyecto que a mí me gusta. Y cuando ellos escogieron lo que les gustaba, lograron. Entonces, y yo por decir, les di 5 opciones, les puedo haber dado 10 opciones, ¿no? Depende de uno como docente. A veces estamos centrados en querer solamente asignarles esto y así lo aprenden. No, la competencia de esta materia era que aprendieran a utilizar, en mi caso, cómo hacer un análisis de materiales en un diseño mecánico y cómo poder sugerir cambios de los materiales en este diseño, utilizando un software de materiales que te analizaba y te hacía unas gráficas de desempeño. Entonces, esto les sirvió a ellos al saber el área, porque todos trabajan en diferentes áreas, qué escoger, cómo hacerlo, y se notaba que todos habían escogido algo que les gustaba. Entonces, por lo menos en mi caso, sí subió mucho la calidad. Y yo voy a seguir aplicándolo en diferentes clases que tenga que dar, porque la verdad sí es muy interesante. Una vez que lo usamos, creo que por lo menos a mí ya me gustó mucho y los estudiantes se pueden enriquecer mucho más en su aprendizaje. Excelente. Acepta lo que no puedes cambiar, mejora lo que sí puedes. Epicteto. He recibido una pregunta del público, doctora, que dice, ¿considera usted que el uso de la IA podría incidir en la disminución o modificación del esfuerzo personal que los estudiantes dedican a su proceso de aprendizaje? Sí, sí pudiera disminuir. Pero eso es si continuamos los docentes actualmente como estamos enseñando y exigiéndole al estudiante. Si tú sabes que le estás pidiendo al estudiante, hazme un resumen de este artículo y lo va a meter en la IA y la IA se lo va a hacer, claro, el estudiante se le va a tomar 15 minutos hacerlo y a mí como docente, entre que medio lo leo, no aprendió nada. Entonces aquí influye en yo como docente, qué tengo que hacer y qué tengo que cambiar para garantizar que el estudiante haga un análisis más crítico de eso que le estoy pidiendo. Entonces, yo de esta manera tengo también que comprometerme a que el estudiante no haga lo mismo que estaba haciendo siempre ahora que lo hace con IA. Entonces, la IA ahí también me puede apoyar en decirle, diséñame una actividad para garantizar que el estudiante haga este trabajo, este análisis o la actividad que tengas que asignar. Y de esta manera tú te estás garantizando que el estudiante no está disminuyendo su trabajo. Y regreso a mi ejemplo anterior. Los estudiantes tuvieron que hacer su trabajo porque yo les asigné un software específico para hacer su análisis. Y ese software no tiene IA, ese software es buscar y es analizar. Pero la IA los pudo haber apoyado para parte de la investigación documental, sí. Pero ya el análisis tuvo que ser de otra manera. Entonces, esto no disminuyó la calidad del trabajo, al contrario, la calidad del trabajo aumentó. Pero claro, hubo un esfuerzo también de mi parte que yo tuve que cambiar como docente. Excelente. El talento que no florece en aislamiento, sino en comunidad estructurada. Tengo del público a la profesora María Teresa, que va a hacer una pregunta. Le doy el espacio. Buenos días, Adelante. pues muy interesante su presentación. Aquí ya vemos pues un público desde docentes, doctorandos, estudiantes, y a mí me llamó la atención algo que usted mencionó y que nosotros escuchamos pues en reiteradas ocasiones, y es esa frase que utilizan algunos docentes de que van a ser reemplazados por la IA. Entonces, ¿cómo nosotros porque hay diferentes generaciones de docentes, entonces, cómo nosotros podemos cambiar esa mentalidad de aquellos docentes que tienen un poco más de experiencia y hacerles ver de que la IA no vino para reemplazarlo? O sea, la tecnología vino para quedarse y va a seguir avanzando y va a seguir cambiando, y nosotros tenemos que estar en sintonía porque los muchachos ya no es el típico escenario de antes de que era lo que el docente decía y hasta ahí, sino que ahora es
esa parte del conocimiento que va y viene, el que va de nosotros y el que viene de los estudiantes. Pero cómo nosotros logramos enamorar a esos docentes de la IA y de las nuevas herramientas pues, que tenemos disponibles para la educación. Sí, es un reto importante cómo enamorarlos. Yo tengo conversaciones con diferentes docentes de eso y unos dicen, no, sí la he usado, pero poquito, y otros no, casi que es del diablo, no la toques. Entonces, creo que aquí cómo enamorar es precisamente capacitando. Por ejemplo, sí, ¿verdad? Muchos dicen es del diablo, no lo toques, es increíble. Bueno, capacitando. Creo que cuando nosotros no conocemos algo, siempre nos da miedo. Pero entonces aquí está en las universidades, en los colegios, vamos haciéndole cursos a los docentes en inteligencia artificial y vamos a dándole las herramientas, así como yo ahorita les enseñé estos ejemplos de prompts sencillos, se pueden hacer cursos más especializados en el cual enfocados a docentes que imparten matemáticas, docentes que imparten materias de ingeniería. Entonces, darles ejemplos muchos más aplicados de cómo utilizar la IA, de cómo utilizar diferentes páginas y enseñarles y que sean talleres prácticos, que ellos tengan su laptop, a ver, mete esto, haz un ejercicio, para que ellos se vayan enamorando y cuando van viendo que les va a ahorrar trabajo a ellos, pero a la vez sus actividades que van a encargar se van a enriquecer, creo que se van a enamorar, por lo menos la mayoría. Entonces, creo que es lo que nos falta en todas las instituciones. Y me incluyo, ¿no? En la misma que yo trabajo, nos falta esa parte. Yo me he metido porque a mí me interesa y he aprendido y me metí a cursos por mi cuenta, pero yo creo que las universidades tienen que subirse a ese carrito de vámonos a la IA, todos nos subimos y vamos a capacitar. Creo que esa es la clave. Excelente. Y según el último informe de trabajos del futuro del Foro Económico Mundial, ahorita del 2025, 170 millones de empleos se crearán gracias a la IA, pero 92 millones desaparecerán por su culpa. Acá vemos lo que la doctora nos instruyó. Realmente coincido directamente con lo que se ha abordado acá y como lo dijo el ingeniero Santiago Wilinski, no es que máquinas van a reemplazar a los humanos, es que humanos con IA reemplazarán a humanos sin IAs. Así que hoy hemos confirmado que la inteligencia artificial no es el futuro, es el presente y que el talento humano necesita sistemas educativos que liberen, no que limiten. Porque recuerden, el conocimiento que no se conecta con acción es un lujo inútil. Gracias, doctora Chávez, por compartir una visión que inspira, cuestiona y moviliza. Este foro nos deja claro que la ingeniería del futuro se escribe con propósito, tecnología y acción ética. Acepta lo que no puedes cambiar, mejora lo que sí puedes, Epicteto. Me acompaña en el panel el doctor Rolando Gittens, doctor en bioingeniería, con quien dialogaremos sobre ecosistemas de emprendimiento científico y tecnológico, el caso de SPAVE Technologies, como ejemplo regional de articulación Universidad Ciencia y Mercado. Bienvenido, doctor Gittens. Muy buenos días. Disculpen la demora en conectarme. Y bueno, aprovecho para comenzar agradeciendo también a los organizadores, profesor Sanjur y a Gibelis por la invitación. Creo que estos espacios son sumamente importantes. Comenzar a conversar y compartir más. Yo creo que ya hay varios actores en el ecosistema de emprendimiento que están propiciando que se den estas iniciativas y pues lo que queda claro es que hay que ir generando inclusive más. Yo voy a tratar de compartir mi pantalla. Me dicen si pueden ver la presentación. ¿Lo pueden ver? Sí se ve, sí se ve. Excelente. Entonces, yo voy a ponerme varios sombreros en esta presentación, pero pensé que era mejor arrancar con mi sombrero de emprendedor para compartirles un poco este caso de SPAVE Technologies como un caso de estudio. Y es un emprendimiento en el área, me alegro mucho que ya pudo presentar Alejandro, que de cierta manera ha tenido la oportunidad de compartir con él en el taller de aceleración que ofrece Ciudad del Saber.
y hablarles un poco de la manufactura local. Y creo que esa es un área de emprendimiento muy valiosa, muy interesante, que se está abriendo dentro de nuestro país, sobre todo con estas nuevas estrategias de nearshoring y onshoring que muchos países y muchas empresas están comenzando a contemplar. Eh, ok, entonces, de manera muy breve, les comento, Espavé es un emprendimiento que surge en lo más duro de la pandemia, eh, en un momento en el que había una escasez global de insumos y dispositivos médicos, y nos tocó a nosotros como país buscar el mecanismo para responder ante este reto. Ahí es cuando desde la comunidad científica y a solicitud y en colaboración con el Ministerio de Salud y el Instituto Conmemorativo Gorgas, se hace la solicitud al INDICASAT AIP, que era el laboratorio nacional donde yo trabajaba, para poder apoyarlos con la manufactura de algunos de estos insumos y dispositivos médicos. Yo tuve el honor y la oportunidad de participar como coordinador técnico de una iniciativa para la manufactura de ventiladores mecánicos de emergencia, que quizás se escuchó un poquito más de eso. Al final logramos terminar con 2 prototipos de ventiladores mecánicos funcionales que validamos en modelos in vivo, en animales, y que gracias a Dios no se necesitaron, pero que estaban listos para responder si fuera el caso. Y ese proyecto, uno de los emprendimientos, o sea, uno de los prototipos fue desarrollado por la Universidad Tecnológica, y sigo pensando que ese es uno de esos proyectos que tiene todo el potencial para seguir desarrollándose como emprendimiento de manufactura local. El otro proyecto en el que me tocó coordinar fue el de manufactura de medios de transporte viral, y eso es lo que hoy en día, en el 2022, pues se convirtió en Espavé Technologies, y bueno, hoy en este momento está en este proceso de aceleración y escalamiento. Entonces, tratando de ponerlos en contexto, lo que vivimos durante la pandemia, lógicamente, fue una crisis que puso al país contra la pared, y que en los 11, 12 años que llevo de vuelta en el país después de terminar mi doctorado, fue una de esas pocas oportunidades en las que sentí que el gobierno se tuvo que ver forzado a empoderar a la comunidad científica, invitarlo a la mesa y ayudar a resolver un problema que estábamos enfrentando. Yo creo que, y lo digo de esa manera no porque el gobierno no se quiera apoyar en la comunidad científica, pero siento que típicamente hay una desconexión entre tanto el gobierno como el sector privado y la academia. Y yo creo que lo que más tenemos que enfocarnos para que podamos potenciar estos temas de emprendimientos con propósito, ¿no? De emprendimientos que realmente atiendan prioridades nacionales, es buscar crear esos puentes para entendernos mejor y ver cómo podemos responder cumpliendo con las expectativas. En nuestro caso, la pandemia fue solamente un gatillo, ¿no? Fue un disparador, pero realmente es un reflejo de problemas que han seguido ocurriendo con otros eventos globales como la guerra entre Rusia y Ucrania, ahora con lo que se está viviendo con los aranceles que está imponiendo Estados Unidos. La realidad es que típicamente el gobierno tiene que pagar porcentajes muy altos por encima del valor real de muchos productos, porque estamos acostumbrados a importar la mayoría de nuestras tecnologías, y en este caso en particular voy a estar enfocándome en tecnologías médicas de salud. Al final, Panamá, bueno, ponemos 70%, yo creo que realmente es más como un 90% de los productos que se usan en el sistema de salud pública son importados. Y uno de los costos más grandes que sufre el sistema con esto son las demoras, ¿verdad? Porque sí, puede que estés trayendo un producto más barato de China, de India o de algún otro lugar, pero típicamente estas entregas demoran en los buenos escenarios 15 días, pero puede durar hasta 30 días, 45 días o hasta 60 días para las entregas de estos productos importados. Eso significa falta o sea, un ecosistema impredecible, con volatilidad y que también termina impactando los costos. Además de eso, ya hay estudios que muestran que la falta de acceso a insumos básicos de salud también tiene un impacto en la mortalidad de nuestra población, y se estima, con los números que tenemos aquí en Panamá, que hasta 450 personas mueren al año por falta de acceso a este tipo de insumos. Nada más para ponerlo en contexto, tenemos campañas globales, y aquí en Panamá también, de cáncer de próstata, cáncer de mama. Al año mueren 320 mujeres por cáncer de mama, o mueren 280 personas por cáncer de próstata.
O sea que estos son problemas reales que tenemos que atender. Entonces, estando el país en esa situación de reto global, nosotros realmente habíamos comprado muchos de estos insumos, pero en ese momento de crisis, básicamente países como Estados Unidos, cuando los cargamentos pasaban por sus puertos, ellos los confiscaban y los utilizaban para priorizar su propia población. Entonces se vieron cosas que realmente fueron muy inesperadas, pero lo que dejaron claro era que Panamá y muchos de nuestros países de la región centroamericana que estamos acostumbrados a importar nuestras tecnologías, estábamos en una posición de muchísima vulnerabilidad ante este tipo de retos y crisis. Así que lo que hicimos fue convertir nuestros laboratorios en líneas de producción de estos diferentes insumos que se estaban necesitando y logramos entonces poder demostrar y romper muchas barreras mentales que hay contra la producción local o la manufactura local, de que es muy costoso hacer producción local, de que no tenemos el recurso humano capacitado, varias otras como cadenas mentales que hay que ir rompiendo para garantizar de que podamos ir impulsando más de este tipo de emprendimientos que al final son emprendimientos de índole industrial. A pesar de que Panamá es un país reconocido por su parte de servicios, yo creo que hay mucho espacio, sobre todo con las últimas tecnologías que se han estado desarrollando, no solo de inteligencia artificial, pero de automatización y robótica. Yo creo que estamos en un momento muy especial donde se están como que reiniciando algunos temas económicos, tecnológicos, y Panamá está en una posición para poder montarse en ese trencito en este momento. Entonces, ¿cuáles son nuestros productos? Actualmente nosotros nos estamos enfocando en productos que son, como se conocen como commodities. Son productos que se usan todos los días en los laboratorios clínicos y hospitales para el diagnóstico in vitro de enfermedades infecciosas. Entonces, nosotros ya hemos logrado desarrollar 3 plataformas de productos. Son medios de transporte viral para diagnóstico de enfermedades virales infecciosas respiratorias. Tenemos platos de cultivo microbiológico, que es una familia de 8 productos los que manejamos actualmente, pero que realmente son decenas de productos que podemos incluir dentro de esa plataforma. Y también estamos fabricando medios de cultivo celular, que son medios que se utilizan para alimentar células en laboratorios de investigación científica, como Indicasat, donde yo estaba, o ahora en Panamá, y ya por varios años, Panamá se ha posicionado como un destino para el tratamiento con células madre. Por más controversial que sea, es la realidad. Panamá a nivel internacional es reconocido como un destino para este tipo de tratamientos. Entonces ya hay varias clínicas que están ofreciendo este tipo de tratamientos y para quienes pueden necesitar estos insumos. Y así es como se ven estos productos. Estos son productos reales que nosotros estamos ofreciendo actualmente. Entonces, ¿por qué ahora? Como les decía, yo creo que ya hemos pasado varias crisis y cada vez más nos damos cuenta que esto es un problema inherente del sistema de adquisición, tanto de compras públicas como privadas. No es algo particular de la pandemia, no es algo particular de una crisis única, sino que realmente promover la manufactura local ayuda a hacer todos nuestros procesos más eficientes. Además, tenemos un ecosistema científico que está en crecimiento gracias a las inversiones del Estado, muchas de ellas a través de Senaci, que ha seguido creando nuevos laboratorios de investigación científica que tienen necesidades de este tipo de insumos básicos y que al final, con un proceso de manufactura local estratégica o lo que llamamos inteligente, podemos implementar emprendimientos que sean de manufactura, pero no tan costosos como típicamente uno se imaginaría que tiene el costo de una fábrica en el estilo tradicional de hacerlo. Otro tema importante, y conectándolo con algunos de los temas que ya han tocado los expositores que vinieron antes que yo, es que también es sumamente importante entender cuál es esa tesis o ese nicho que uno puede tratar de explotar donde uno realmente pueda aportar valor. Y nosotros hemos identificado dentro del ecosistema de salud pública que estos productos en los que nos estamos enfocando son un nicho particularmente bueno para nosotros arrancar, porque aunque no hay propiedad intelectual de por medio, y yo creo que ese fue uno de los cortocircuitos o de las dificultades que hubo dentro del mismo ecosistema científico de entender por qué este emprendimiento de Spire Technologies era innovador si no había propiedad intelectual de por medio. Pero la realidad es que lo innovador fueron los procesos que tuvimos que establecer
y que hemos logrado certificar a nivel de certificaciones ISO internacionales para poder fabricar localmente. Pero el nicho que encontramos es de productos de salud pública que son de corto tiempo de vida. Muchos de estos productos estamos hablando que cuando son fabricados in-house tienen duraciones de vida de menos de 30 días y los que produce la mejor fábrica a nivel internacional puede durar 2, máximo 3 meses. Entonces, como les dije que cuando estamos importando estos productos puede que demoren 3 a 12 semanas, o sea, estamos hablando casi que 3 meses para que lleguen, lógicamente hay un problema logístico que favorece la manufactura local para este tipo de productos. Este es el equipo que hemos logrado armar y lo conecto con lo que estaba hablando el último expositor, Diego. Yo soy científico, yo soy de la parte técnica. Yo fui, de cierta manera, el creador del concepto, ¿no? Comenzamos a fabricar, pudimos establecer el sistema de gestión de calidad de inmediato para poder dormir en las noches de que el producto que se le estaba entregando al MINSA y que se usó a nivel nacional por casi un mes entero dentro de la pandemia, estuviera haciendo el trabajo para yo poder dormir en las noches. Establecimos un sistema de control de calidad muy robusto. Pero yo no era un experto en negocios en ese momento, todavía no lo soy, pero ahora entiendo un poco más. Y lo que tuve que hacer fue buscar colegas que sí tenían esas fortalezas de negocios para poder armar la empresa. Y ahora mismo realmente los cofundadores somos Javier Vialet y yo, y hemos armado un equipo técnico muy valioso que es el que nos permite llevar este concepto a la realidad. Entonces, yo creo que hay que hacer énfasis en la tarea que a uno le toca hacer como emprendedor, de entender no solo a su cliente, para luego entonces adaptar un producto a cumplir esas necesidades o esas exigencias del cliente, pero también entender el mercado, ¿no? Porque lógicamente uno quiere dedicarse a un emprendimiento que tenga la posibilidad de tener ese impacto económico que uno está buscando por todo el esfuerzo que uno va a tener que dedicarle. En mi caso de nosotros estamos enfocados en laboratorios de diagnóstico clínico, y ese es un mercado total de $1 billón en Panamá, ¿ok? Porque estamos hablando de que dentro de un laboratorio clínico hay muchísimos equipos automatizados, muchísimos insumos que se tienen que comprar. Dentro de esa gama de equipos e insumos, los productos que nosotros estamos fabricando y algunos otros en la parte de insumos de diagnóstico in vitro, acapara un mercado de alrededor de $500 millones. Y específicamente los productos que nosotros tenemos en el catálogo ya hemos identificado que hay un mercado de alrededor de $30 millones, que es al que nosotros quisiéramos aspirar a acaparar. Lo interesante es que, tomando un paso hacia atrás, también es importante entender cuál es el papel que puede jugar nuestro producto en otros segmentos, porque claramente nos hemos enfocado en el sector salud, porque era quizás el que nos abrió las puertas con el tema de la pandemia. Les soy sincero, a la vez nos damos cuenta que entramos quizás en uno de los segmentos más difíciles de emprender, porque es uno de los segmentos más regulados de todo el mundo. En Panamá no es diferente, desde el punto de vista de las licencias que hay que tener de parte del Ministerio de Salud, los registros sanitarios que en nuestro segmento los da el Instituto Conmemorativo Gorgas. Pero la realidad es que hay otros segmentos donde nosotros pudiéramos estar utilizando los mismos productos y que no tendrían tantas regulaciones y que igual son mercados importantes. Uno de ellos, como les decía, es el de los productos que se pueden ofrecer a estos laboratorios de investigación científica, laboratorios de células madres e inclusive en la educación, de poder armar paquetes de experimentación para los cursos de ciencia, de química, bioquímica dentro de las escuelas y las universidades. Entonces, ese es un mercado muy interesante que ya estamos comenzando a explorar. También hay mercados de microbiología, pero no clínica, sino de alimentos y bebidas, agroindustrial y de salud animal, y de control de calidad ambiental y de agua, que ahora mismo es un tema muy relevante con lo que está pasando en el río La Villa y el acceso al agua en la zona de provincias centrales. Entonces, dentro de todos estos segmentos hay empresas importantísimas con las que ya estamos teniendo reuniones, porque un mensaje que espero que se lleven de esta presentación es que la clave es pasar tiempo con los clientes, identificar muy bien qué es lo que ellos necesitan, cómo lo necesitan, adaptar el producto a eso, y una vez haya esa demanda, todo lo demás viene como por avalancha, ¿no? Entonces, eso tiene que ser parte integral de la definición del modelo de negocios. O sea, en nuestro caso, nuestro modelo de negocios está enfocándose en cómo nosotros podemos fabricar un producto que te lo podamos entregar en corto tiempo,
que tenga los más altos estándares de calidad y donde podamos garantizar los aspectos que a los clientes les interesan, como la cadena de suministro cumpliendo con las temperaturas adecuadas, que tenga los datos que ellos quieren ver en el dispositivo para poder poner la información de sus pacientes o en las cantidades y volúmenes que ellos necesitan. Entonces, nosotros hemos diseñado y apalancando nuestro músculo de investigación y desarrollo, estamos generando un producto que típicamente te lo traen de lejos y el cliente tiene poca incidencia en cómo va a venir ese producto porque nuestro mercado es muy pequeño. Entonces es difícil que una fabricante de China, de Estados Unidos o de Europa atienda las necesidades particulares de uno de nuestros clientes acá en Panamá. Nosotros estamos vendiendo eso como un valor agregado importante para nuestros clientes. Entonces, como les decía, la clave de nuestro proceso, de nuestro negocio es el proceso, que está certificado bajo la norma ISO 13485, que es específica para la manufactura local de dispositivos médicos. Y hemos identificado que con los tiempos de entrega que ya estamos ofreciendo a nuestros clientes, ya hemos visto un cambio de comportamiento que es quizás una de las mejores señales que nos dice a nosotros que estamos consolidando y como fidelizando a ese cliente que estamos consiguiendo. Y eso se ve claramente en nuestros tiempos de entrega, donde los distribuidores clásicos pues están, como les decía, entregando en 30, 45 días, cuando nosotros podemos entregar en menos de una semana. Entonces, parte de ese modelo de negocio, la tarea que cada uno tiene que hacer cuando va a arrancar su emprendimiento es entender cómo es el comportamiento de ese cliente, cuánto nos está costando acercar a ese cliente y finalmente hacer la primera venta, y cómo esa relación con el cliente se va a convertir en otras ventas y en venta de otros productos. Nosotros por lo menos hemos podido identificar que en nuestro modelo de negocio es importante llevarle muestras a los pacientes, a los clientes. Estos clientes tienen que hacer sus propias validaciones internas porque hay un gran problema de desconfianza. Han habido quizás otros laboratorios que han tratado de hacer esto, pero no logran llegar a los niveles de calidad que ellos esperan. A la vez también es un periodo en el que el cliente nos puede dar retroalimentación sobre los detalles que ellos quisieran ajustar de nuestro producto. Entonces, una vez que hacemos esos ajustes, podemos hacer una primera venta inicial y dentro de esa venta inicial, entonces nosotros podemos ir ofreciéndole otros productos en nuestro catálogo. Así que hay dos maneras de crecer en nuestro modelo de negocio. Aumentando el número de clientes total de una lista de 340 laboratorios clínicos aprobados o certificados por el GORGAS en el país. Y a la vez, esos mismos clientes podemos aumentar nuestras ventas ofreciéndoles nuevos productos ya de los que tengamos en nuestro catálogo o productos que ellos estén necesitando y que nosotros podamos meter dentro de nuestra línea de investigación y desarrollo para fabricarlos localmente. Entonces, hay que hacer una tarea muy importante también identificando quiénes son todos esos clientes a los que nos podemos acercar y cuáles son las particularidades de cada uno de esos clientes. En nuestro caso, nuestro modelo de negocio está enfocado en clientes privados porque son, aunque solo representan el 10 al 15% del mercado, son los que pagan de inmediato, son los que nos dan el día a día, son los que nos ayudan a prender las luces y pagar la planilla. Pero lógicamente hay otros clientes más grandes a los que hay que atender de una manera diferente y hay que tener otras capacidades también para poder lograr cerrar esos tratos. Lógicamente hay que hacer un ejercicio también de estudiar muy bien los números de las proyecciones que son importantes para entender, por supuesto, si hay valor en el emprendimiento que uno está creando y a lo que uno le está dedicando tanto tiempo, pero quizás hasta más importante es entender cuáles son los costos operativos, costos fijos, costos indirectos. Todo eso hay que tener un detalle minucioso para garantizar que uno pueda entender esos primeros 3, 4, en nuestro caso casi 5 años de cruzar el Valle de la Muerte y poder comenzar a llegar a ese punto donde ya vamos a comenzar a ser profitable, ¿no? Donde van a haber ganancias. Tenemos que minimizar esos costos al máximo y ahí es donde yo creo que el ecosistema de emprendimiento puede jugar un papel importantísimo si queremos ver más emprendimientos panameños en fase de escalamiento. Tenemos que buscar cómo los actores, Ciudad del Saber, las universidades en general, el ITSE y el CSIC, con los que les voy a contar ahora que estamos haciendo también con el tema de la articulación del ecosistema, cómo podemos ofrecer espacios, asesoramiento,
infraestructura, lo que necesiten estos emprendimientos para que no se nos caigan al segundo o al tercer año, porque típicamente es al cuarto, al quinto o al sexto año que realmente los emprendimientos logran despegar. Y bueno, nada más, muy brevemente, no tenemos que entrar en los números para que entiendan el nivel de detalle que hay que entender su negocio de cada uno de sus productos, sea en cada tipo de cliente que vayan a ofrecerle, es necesario tener ese tipo de conocimiento. Entonces, voy a dejarlo hasta aquí en la parte de SPAVE y el emprendimiento, y para que espero que hayan podido ver un poco el recorrido que hemos hecho. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso de levantamiento de capital, donde esperamos levantar alrededor de $1 millón para poder crear nuestra propia planta de manufactura y a la vez poder entonces comenzar a entrar con algunos otros nuevos productos un poco más con propiedad intelectual nuestra. Yo me voy a quitar el sombrero de emprendedor y me voy a poner ahora el sombrero de subgerente de investigación e innovación del ITSE y de director ejecutivo del CIECIT, que es un nuevo centro de investigación que estamos desarrollando dentro del ITSE. Y les voy a contar que en esto último que les estaba diciendo, ¿no? Han habido muchas lecciones aprendidas en este proceso. Una de ellas es que hay muchos emprendimientos o por lo menos proyectos de investigación y desarrollo que ya están llegando a esa etapa de madurez en la que podrían llegar a ser un emprendimiento. Puede ser que ese investigador no tenga las ganas de ser un emprendimiento. Puede ser que sí las tenga, pero no está encontrando el apoyo o el acompañamiento que necesita. Entonces, hay muchas piezas del cuadro que siento que todavía tienen que ser fortalecidas dentro de esa articulación, como les decía, el tema del mismo espacio, infraestructura. Otra es cómo podemos crear ese grupo de potenciales CEOs que sean los que tengan la experiencia en negocios para entender este tipo de oportunidades que se están dando en el ecosistema y poder llevarlas de la mano de la parte técnica a que sean exitosas. Un mensaje que les quiero dejar es que hay muchas maneras de tener ideas de negocios y creo que hay muchas ideas de negocio, pero para poder materializar esas ideas de negocio, lo más importante, pienso yo, es que logremos desarrollar un modelo, un MVP, lo que le dicen, ¿no? El Minimum Viable Product, que les permita a ustedes llevar ese producto prototipo a su cliente y comenzar a recibir retroalimentación. Esa es la clave de que esas ideas de negocio vayan de la mano de la parte técnica o de los especialistas técnicos que los puedan ayudar a crear eso de la manera más barata posible, de la manera más accesible posible y que comiencen a generar información. Lógicamente, dentro de la gama de temas donde uno puede emprender, yo no sé si es por ser ingeniero o simplemente porque es lo que veo hacia adelante, creo que tenemos que atender las prioridades que tiene nuestro país, que no son pocas. Hubo una imagen que salió durante la pandemia que a mí me gustó mucho, que es esta, que habla de todos estábamos enfocados en COVID, pero realmente habían varios otros problemas serios que estaban viniendo en camino, como la recesión, que Panamá todavía no logra salir realmente de eso, cambio climático, el colapso de la biodiversidad. Yo creo que a nosotros nos toca como panameños comenzar a desarrollar nuestras propias agendas de retos, ¿verdad? De investigación, innovación y emprendimiento que serían importantes atender con urgencia. Lógicamente tenemos un gran problema de corrupción, pero en la educación hay muchísimos temas que tienen que ser atendidos y que podrían ser atendidos desde el emprendimiento. El colapso de el tema de la caja de seguro social, no solo desde el punto de vista de las pensiones y las jubilaciones, pero también desde el mismo tratamiento y los servicios. Yo creo que ahí es donde SPAVE está tratando de aportar un poquito. Y otros problemas como el crisis del agua, que ahí también hay muchísimo espacio donde se puede innovar desde el agro, desde la parte rural, desde la parte urbana. Y todos esos son problemas donde si ponemos a esos estudiantes que ya están en la tecnológica, en el ITSE, en todas nuestras universidades, inclusive desde las escuelas, con ese espíritu emprendedor y los ponemos a pensar específicamente en estos problemas, estoy seguro que vamos a salir con ideas buenísimas. Nosotros desde el ITSE y desde el CIECIT ya estamos impulsando una nueva incubadora aceleradora que estamos llamando InnovaHub Panamá. Ya tenemos una estrategia de parque científico-tecnológico que va a estar atendiendo, por un lado, a emprendedores de la comunidad ITSE, con espacios que ya les estamos ofreciendo desde el cuatrimestre pasado dentro de nuestro campus para que esos estudiantes que típicamente están llegando con ideas de emprendimiento, muchas de ellas por subsistencia, ¿no? Para pagarse su almuerzo o su pasaje, pero lo que estamos haciendo es aprovechando ese espíritu emprendedor, dándoles el espacio, dándoles el asesoramiento técnico y financiero
de dónde buscar capital semilla, de cómo organizar sus finanzas y que tengan esa primera experiencia utilizando la comunidad ITSE como un primer mercado de estudio. Y luego, cuando terminan ese cuatrimestre de aprendizaje, entonces buscamos, y ahora mismo estamos en ese proceso de buscar la creación de un primer fondo que nos permita a nosotros inyectarles capital para que los modelos de negocio que funcionaron puedan seguir emprendiendo. Dentro de esa estrategia de parque científico tecnológico, el segundo pilar en el que nos queremos enfocar es en facilitar el acceso de estos emprendimientos en fase de escalamiento que sean idealmente científicos o tecnológicos, donde podamos ofrecerles espacio y ese asesoramiento por periodos de gracia de 12 a 18 meses y que luego entonces podamos conversar sobre un potencial pago de alquiler o un porcentaje de regalías en vez de acciones, porque se complica la cosa, sería de regalías por contrato. Y un tercer pilar que sería atraer empresas ya establecidas a este distrito de innovación que estamos tratando de desarrollar. Entonces yo creo que al final tenemos que buscar la manera de colaborar en estos esfuerzos, de conectarnos, de tener reuniones mensuales en temas de emprendimiento donde todos los actores y todas las personas interesadas en estos temas podamos conocernos, hablar y vernos. Porque yo creo que lo que viene en los próximos años va a ser sumamente emocionante. Yo veo un cambio y siento que nos toca a todos buscar la manera de involucrarnos en estos temas de emprendimiento científicos y tecnológicos. Así que gracias nuevamente por la oportunidad y lo dejo hasta aquí. Excelente presentación, doctor. No expliques tu filosofía, encarna tu filosofía, epíteto. Doctor Gittens, ¿qué condiciones estructurales han permitido el éxito de un ecosistema como Spave Technologies? Mira, excelente pregunta. Excelente pregunta. Yo creo que, como pasa muchas veces, ¿no? Estuvimos en el lugar correcto, en el momento correcto, y va a ser difícil replicar. Si no hacemos cambios estructurales, replicar este tipo de iniciativas que surgieron como Spave. Y lo digo porque la principal razón por la que lo pudimos hacer es que como tocó la pandemia, con todo lo malo que trajo y todas las personas queridas que perdimos, y uno de los impactos positivos fue que redujo muchas de las barreras de entrada a este segmento, entre ellas la de las licencias y los registros sanitarios. O sea, nosotros pudimos comenzar a producir este insumo, que es un insumo muy conocido. O sea, por un lado, tengo que reconocer que la inversión del Estado en ciencia, tecnología e innovación es crítica. Nosotros en Indicasat teníamos el recurso humano, los equipos, la infraestructura para poder fabricar esto de manera segura, con alta calidad y de manera muy rápida. Entonces, esa inversión ya realizada por el Estado era importantísima. La otra fue la reducción de las barreras que una vez que los fabricamos y los validamos, pudimos comenzar a ofrecérselos al MINSA y a los laboratorios clínicos casi de inmediato. Entonces, algo que me queda claro a mí es que nosotros vamos a tener que, por un lado, crear esta especie, en FinTech lo conocen muy bien, el término de sandbox, ¿ok? Que son estas áreas o espacios seguros para que los emprendedores tengan acceso a algunos datos, algunos APIs para poder comenzar a generar estos productos financieros, estas tecnologías financieras que puedan ser validadas y entonces liberadas en el mercado. Algo así vamos a tener que desarrollar para el área de salud y el área biotecnológica, porque al final se pueden desarrollar muchas soluciones de mucho impacto, pero necesitamos a una caja de seguro social, a un MINSA o a laboratorios privados, dando esa primera validación de confianza para entonces poder comenzar a ganar ese momento. Excelente. El talento no florece en aislamiento, sino en comunidad estructurada. Doctor, ¿qué estrategias concretas han sido clave para vincular talento joven con oportunidades reales? Sí, yo en ese punto te diría que al final tenemos que volver a asegurarnos de que los emprendimientos estén surgiendo desde nuestras universidades y desde nuestras instituciones académicas. Esas son las principales fuentes de talento que tenemos en el país y eso significa que vamos a tener que introducir dentro de nuestros propios cursos, dentro de nuestras propias carreras, temas asociados a emprendimiento. O sea, yo tuve la suerte, en mi licenciatura en la tecnológica, yo hice ingeniería eléctrica electrónica, yo realmente no estuve expuesto al tema de emprendimiento. En mi doctorado en Georgia Tech, con una beca de Senasí,
sí pude conocer un poco más de cerca qué eran estos temas de emprendimiento, participé en competencias de pitch, y eso me abrió el interés en algún momento querer meterme a hacer algo de esta naturaleza. Ahora que estoy en el ITSE, por ejemplo, en el ITSE nosotros tenemos un curso que es transversal para todas las carreras, que se llama Iniciativas Emprendedoras. Todos nuestros estudiantes están siendo expuestos a estos temas de emprendimiento, a cómo desarrollar un plan de negocios y, como te digo, y conectarlos de inmediato con estas oportunidades que estamos comenzando a generar el concurso que llamamos Emprende Space, que es el que les da los espacios para que ellos puedan traer sus emprendimientos y ponerlos en un lugar más formal y ayudarlos a formalizarse. Entonces yo creo que todas nuestras universidades deberían poder buscar la manera de implementar estos temas de emprendimiento desde el currículo, porque si no lo estamos enseñando, no lo vamos a hacer. Adicional a eso, yo creo que también me doy cuenta que tenemos que confiar en nuestra juventud, porque muchas veces me he encontrado que esto debe ser una realidad no solo en Panamá, es una realidad para todos los emprendedores de que nadie te cree, ni los inversionistas, ni tus colegas, muchas veces ni tu familia te cree que tienes una idea valiosa hasta que no la vean generando plata, ¿no? Nosotros en el área académica no nos podemos dar ese lujo de no creer en las ideas, ¿verdad? Porque esto es un juego de números. Entonces, mientras más ideas logremos materializar en MVPs y logremos generar datos de que si funciona o no funciona, bueno, lo que no funciona está bien, es parte del proceso. Pero hoy por hoy yo te puedo decir que cuando salimos con esta idea del negocio para Spavé, yo tenía colegas míos que me decían, dije, ya deja de hacer eso y enfócate en tus papers de vuelta. ¿Hasta cuándo vas a estar gastando tu tiempo en eso? ¿Verdad? Esa es un poco la cultura que tenemos de que al final del día eso es para otra gente, no es de la academia. O lo que tenemos que hacer como científicos es publicar el último paper en Science. Y yo creo que sí, hay que hacer eso también, pero no podemos obviar o dejar por un lado que la única, o no la única, pero una de las maneras más efectivas que vamos a tener para resolver muchos de los problemas que tenemos en el país va a ser a través del emprendimiento. Excelente reflexión, va ligada con lo que decía Marco Aurelio. Haz siempre lo correcto, lo demás no importa. En esa misma línea, doctor Gittens, desde su experiencia y ya que abordó el tema de las instituciones educativas en estos ecosistemas, no podemos dejar por fuera la responsabilidad que deben de tener tanto docentes como estudiantes. ¿Cuál es esa responsabilidad que usted considera core o clave tanto para docentes como estudiantes? Mira, yo ahí te diría que una de las actitudes que considero que es muy importante es que todos, no solo los que estén emprendiendo, pero los que estemos alrededor apoyando a estos emprendedores, tengamos una mentalidad abierta al error. Yo creo que en la comunidad científica eso es como inherente en teoría, porque el 70-80% de las cosas que hacemos en investigación científica van a salir mal. Y de eso es que aprendemos y podemos seguir innovando. Así que en ese sentido yo creo que por eso es que yo digo, soy científico y en eso es en lo que espero poder enfocarme y apoyar, ¿no? El emprendimiento científico y tecnológico. Hay muchas características de los científicos y científicas que están muy alineadas con los emprendedores y emprendimientos. Así que yo te diría que eso, por un lado, promover a que le quitemos el miedo a equivocarnos. Y por el otro lado, que no castiguemos esos errores, porque también hay una estadística muy interesante a nivel global, que es que uno de los indicadores más importantes para saber si un emprendimiento va a ser exitoso es si el fundador o el CEO ha tenido un emprendimiento fallido anteriormente. ¿Okay? Si ya fallaste una vez, es más probable que seas exitoso en la siguiente. Entonces, acá en Panamá, culturalmente, yo creo que todavía castigamos mucho el error al punto donde, en vez de eso, pues de darle la segunda oportunidad para que sea exitoso, decirme que no, ya no vamos por ahí porque eso no funcionó. Y ahí perdemos muchas oportunidades. Excelente, doctor, gracias. Esto coincide directamente con el lema es mi bandera: investiga para innovar, innova para emprender. Directamente agradezco sus palabras, su exposición. No sé si del público hay alguna pregunta. Bien. Más que Doctor, una pregunta, excelente. Adelante, Teresa. más que una pregunta, doctor Gittens, pues agradecerle por tomarse un espacio para este público, igual al resto de los expositores. Creo que nos han brindado diferentes perspectivas
de lo que es emprender y de las distintas herramientas que tenemos. Pues yo desde docente de estudiantes de pregrado, y que algunos de hecho están aquí en esta sala, qué bueno que ellos tengan pues otra apertura a otro conocimiento. Y nada, pues déjeme decirle que yo me llevo el contacto porque definitivamente que esto le sirve mucho a nuestros estudiantes y también a nosotros pues a nivel de doctorado para irnos preparando. Así que pues agradecida y al resto de los expositores también. Gracias, doctor. Nos acercamos al final de este espacio que más que un foro ha sido una plataforma de ideas, colaboración y visión compartida. Hoy hemos explorado el corazón de uno de los desafíos más urgentes y emocionantes de nuestra región: cómo reimaginarnos la ingeniería, el emprendimiento y la educación en la era de la inteligencia artificial. Gracias a nuestros panelistas de ambas sesiones por su sabiduría, experiencia y generosidad intelectual. A la doctora Dalia Chávez por demostrarnos cómo la IA puede humanizar el aprendizaje si se le integra con visión. Al doctor Rolando Gittens por inspirarnos con un modelo real de articulación entre ciencia, universidad y mercado. Al magíster Alejandro Fasquel por compartir la dimensión social vivencial del emprendimiento con propósito. Al magíster Diego Duque por brindarnos herramientas y metodologías para transformar ideas en innovaciones tangibles. Agradezco profundamente a todos los participantes de este foro. Quiero agradecer también a quienes han hecho posible este evento desde la planificación, la logística y la facilitación técnica. Gracias al equipo de trabajo: Marjorie Quintero, Gilberto Molinar, Rigoberto Cruz, Juan Aranda, Teresa Quirós, Isaías Sanjur y a mi persona, Freddy Díaz, quienes hemos tenido el honor de moderar este foro para ustedes. Cierro con una convicción que nos debe de acompañar después de este encuentro. El verdadero límite no está en lo que enfrentamos, sino en cómo decidimos actuar frente a ello, con claridad, propósito y convicción. Nuevamente, muchas gracias. Sigamos construyendo el futuro desde hoy.